Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Buenas. Vamos a tratar de terminar hoy la parte, entre comillas, teórica de serie de Fourier. La idea es que el martes que viene ustedes vean la... Perdón, hay un cambio de cronograma, ahora les indico. Denme un segundito, así ya... Porque Lucía tenía unos compromisos en su agenda la semana que viene, ahora les digo cómo viene la historia. Así ya lo tienen presente ustedes y se acomodan también. Acá les voy a pegar en el chat cómo son los últimos días que quedan, que arrancando desde hoy. Sí, lo voy comentando. Fíjense, el lunes es feriado, el martes tuvimos que intercambiar con Lucía porque ese martes no podía. Yo voy a arrancar con el último tema, la última unidad de la materia, que es resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante series. Voy a dar una especie de introducción y comentarlas y presentar los conceptos esenciales o centrales de esa parte de la unidad. Y entonces el miércoles, recién de la semana que viene, ustedes van a resolver la práctica de Fourier sugerida, que es la que tienen en el Classroom. De tal manera que el lunes 28 van a volver a estar con Lucía, es el intercambio que tuvimos que hacer, en donde van a resolver la práctica de Edo por series. Y el martes, yo voy a presentar la última parte de la unidad 3, que es la ecuación en derivadas parciales. Es un recorte que estoy haciendo para que la podamos discutir el martes completo. Y el miércoles discutirán los problemitas con Lucía de ecuaciones en derivadas parciales. Ese es un poco lo que nos queda de cuatrimestre. ¿Está bien? Ténganlo presente. ¿Alguna duda al respecto de eso? Profe, ahí Ale preguntó algo en el chat. No sé si lo ves. Calculo que eso no depende mucho de nosotros, porque lo va subiendo Bedelía no de una forma regular. Apenas esté disponible, la vamos a compartir en el canal de YouTube. Yo calculo que entre hoy y mañana ya va a estar disponible, pero apenas esté la subimos. Esta semana va a estar. Matemática 3 no se da en el segundo cuatrimestre. No sé, no hay recursado. ¿Qué otra cosa me queda acá? ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Nada más. Bueno, ¿hasta dónde habíamos llegado? ¿Recuerdan cómo había empezado la discusión de Fourier? La discusión de Fourier había empezado pensando un poco el trasfondo a partir del cual se desarrolla el trabajo de Fourier. Y ese concepto y ese trasfondo tenía que ver con la idea de señales y sistemas. Lo habíamos discutido, habíamos visto que a las funciones de uno o varias variables, que para nosotros antes las pensábamos como modelos a las funciones de alguna situación específica, ahora empezaron a ser señales, esas famosas funciones, ¿no? Las f de t son nuestras señales. Y esas señales, como lo vimos en el caso del resorte o en el caso de cualquier otro sistema específico,
son transformadas por un sistema que devuelve una salida, que habíamos llamado como IDT. Esta es la señal de salida o la salida del sistema. Tenemos una entrada, un sistema, que puede ser una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales. En el caso del resorte, nosotros habíamos visto que el sistema era la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿no? No homogénea, y que nos devolvía una señal de salida IDT que tiene una forma específica. Esa señal de salida, y la clave un poco lo que queremos terminar de discutir hoy, es que si el sistema reunía determinadas características o satisfacía determinadas condiciones, esa salida podía descomponerse, esa señal de salida podía descomponerse como una suma de funciones básicas que habíamos dicho, como una suma de señales. La característica indispensable que tiene que tener el sistema, que puede ser una ecuación diferencial del sistema, ¿no? Para que la salida pueda ser descompuesta o pueda ser desarrollada como una suma de funciones, es que tiene que ser lineal. Bueno, las funciones, las señales con las cuales vamos a trabajar nosotros y de las cuales partió Fourier para proponer su desarrollo, eran operadas con sistemas lineales. Por lo tanto, si el sistema es lineal, entonces uno puede pensar que la función de salida es una sumatoria de n igual a 1 infinito, de k igual a 1 infinito, de funciones que dependen de n y que dependen obviamente de x. Se van creciendo con n y van creciendo con x. Pero fíjense que la señal de salida puede ser entonces pensada como esa, puede ser segmentada o puede ser pensada como una suma de partecitas básicas que llamamos. Perfecto. Ahí habíamos quedado. Lo que había ocurrido ayer es que llegábamos a un punto en donde el desarrollo, la teoría con la cual nosotros venimos trabajando, no alcanzaba para analizar cuándo una señal de salida, o de qué manera una señal de salida puede ser desarrollada según una sucesión de funciones. ¿Se acuerdan? Y ahí quedamos hablando del famoso tema de la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Habíamos visto que en determinadas condiciones hay una función, hay funciones que pueden ser iguales a un límite, ¿se acuerdan? Hay funciones que pueden ser iguales al límite cuando n tiende a infinito de una sucesión de funciones, y esto es central para poder trabajar y seguir el desarrollo de Fourier. ¿Cuándo ocurría esto? ¿Qué tenía que pasar con el límite de la sucesión de funciones para poder encontrar una función f nueva o poder definir una función f a partir del estudio de esa convergencia de sucesión? ¿Qué tenía que pasar con con este límite? ¿A qué tenía que ser igual? Para poder definir una nueva función f como la convergencia de esa sucesión. ¿A qué tiene que ser igual este límite? ¿Qué tiene que pasar? A un L. Claro, tenía que converger. O sea, esto tiene que ser igual a L. Entonces habíamos visto que, por ejemplo, para la sucesión de funciones, ¿se acuerdan? El último que vimos, dada por la función x a la n, ¿no? ¿Qué ocurría? Bueno, cuando n iba a infinito, teníamos dos resultados, y a partir de eso se definían dos funciones. O, en el intervalo obviamente 0, 1, o era 0, si x estaba si x era mayor que 0 y menor que 1, ¿está bien? O era 1, perdón, me borré todo. Decíamos que era 0 cuando x era mayor que 0 y menor que 1, o era 1 cuando x era igual a 1. Entonces, a partir de ahí, ¿qué habíamos visto? Claro, que la sucesión tenía una convergencia puntual sobre el 0 para todos los elementos menos el 1, y tenía una convergencia puntual sobre el 1 para cuando x era igual a 1, ¿está bien? Estas diferencias, entre comillas, de convergencia puntual hacía que esta función f no convergiese puntualmente sobre que la sucesión f de n, no convergiese puntualmente
sobre una única función. O sea, no hay una convergencia puntual sobre una función f, sino que tenemos que hacer esta sección. Tenemos que dividir el intervalo del dominio en dos funciones. ¿Está? Eso es lo que habíamos terminado de ver. Lo que tenemos que incorporar ahora para poder sistematizar estos resultados, organizarlos y desarrollar sólidamente el concepto de serie Fourier, que es el que nos va a permitir resolver sistemas lineales basados en ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Acuérdense que nosotros sabemos resolver algunas ecuaciones diferenciales, hemos desarrollado métodos para resolver algunas ecuaciones diferenciales, pero que son muy acotadas las que podemos resolver. Tienen que tener o bien coeficientes constantes de esas ecuaciones diferenciales, ¿no? O tienen que tener una forma, los coeficientes de la ecuación diferencial es muy característico, de tal manera que uno pueda, de alguna manera, usando resultados previos, proponer una solución a esa ecuación diferencial. Bueno, el mundo no es eso. El mundo es un poco más complejo. O sea, las ecuaciones diferenciales que nos proponen los fenómenos que nosotros queremos entender tienen una característica mucho más compleja que esa estructura simple. Bueno, para ese caso, para esos sistemas basados en ese tipo de ecuaciones diferenciales, las series de Fourier van a ser la herramienta casi preponderante que nos va a permitir encontrar soluciones a ese tipo de problemas. Los únicos requisitos que vamos a pedir que ese sistema sea lineal. Es decir, que la señal de salida pueda ser pensada como una suma infinita de términos básicos. Al poder pensar la señal de salida como una suma infinita de términos básicos, nosotros vamos a poder aproximar esa señal de salida, por ejemplo, como una suma, como una serie de Fourier. Y eso es un poco la historia, el punto donde queremos llegar. Para poder llegar a ese punto, tenemos que, entonces, tratar de proponer o pensar cómo una serie, ¿no? Cómo una serie de funciones puede converger uniformemente sobre una función f. Como una serie de funciones converge uniformemente sobre una función f. Porque si nosotros podemos encontrar una serie de funciones, una suma de términos basados en funciones, que converja uniformemente sobre una función f, entonces nosotros vamos a poder proponer que la solución es esa suma de funciones. ¿Se dan cuenta? Por más que no conozcamos la naturaleza exacta de la señal de salida del sistema, nosotros en vez de proponer esa señal de salida desconocida, vamos a decir que la solución del sistema es la suma de esa serie de funciones. ¿Y por qué? Y porque esa suma de esa serie, o la suma de esa serie, converge uniformemente sobre la desconocida función señal de salida. Y a ese punto queremos ir. Obviamente, para llegar a ese punto, precisamos definir lo que viene ahora. ¿Qué es una serie de funciones? Hemos definido una sucesión de funciones y a partir de esa sucesión de funciones pudimos establecer o discutir las cuestiones de la convergencia uniforme puntual, que es indispensable. Ahora, ¿qué es una serie de funciones? Bueno, una serie de funciones es lo siguiente. Es muy parecido a la serie basada en la serie infinita que habíamos discutido antes cuando los términos eran números. Bueno, dada una sucesión de funciones, indicada acá, ¿no? Dada una sucesión de funciones, llamamos serie de funciones a la suma, ¿no? A la suma. A la serie cuyos términos son las funciones de la sucesión. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya habíamos discutido con serie de funciones. ¿Cuál es una serie de función que se le viene en mente, chicos, chicas? Es lo último que vimos antes de entrar en Fourier. Si pienso en las series de Taylor, de Maclaurin, ¿no son serie de funciones también? ¿No lo puedo pensar como una serie de funciones? En donde la sucesión está dada. ¿Cuál es la sucesión? Por ejemplo, esto que está acá. Esto que yo escribí acá. Fn de x. De tal manera que el término es x a la n. ¿No se parece a los términos de la serie Taylor? Se parece, pero no es, porque la serie Taylor, ¿cómo era? ¿Se acuerdan la serie Taylor? Me la dicen, la serie Taylor que proponía.
Era la suma de n igual a 1 infinito de C sub n, ¿por quién? Por x a Por la X qué? menos Por x menos menos a, A, ¿no? cuando hay un centro, a la n, ¿no? A la A la N. N. Bueno, si yo pongo esto, así, acá adentro, es decir, si propongo esta sucesión de funciones, cuyo término viene dado por C sub n, por x menos a la n, ¿no tengo una sucesión de funciones acá? ¿Con n entero? Sí. ¿Esto no es una sucesión de funciones? ¿No satisface la definición de sucesión de funciones? Sí. Supónganse que x puede ser real, pero x puede moverse en un intervalo determinado, pero esto, y con a real, ¿no? Esto es una sucesión de funciones. Por lo tanto, la serie de Taylor es una sucesión de funciones. Es la suma, bueno, es la suma de una sucesión de funciones, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Se entiende que la serie de Taylor es la suma de una sucesión de funciones en donde cada función de la sucesión tiene esta forma? ¿Lo ven? ¿Ven la relación? Porque ahora estamos formalmente definiendo la serie de funciones, pero en verdad ya lo habíamos definido, o ya habíamos trabajado sobre serie de funciones. La de Maclaurin, la serie de potencias, genéricas también son una serie de funciones, y la serie de Taylor. Son 3 series de funciones. Acá la estamos definiendo, pero ya estaba trabajada. Ahora, la serie de funciones, al igual que las series numéricas, pueden converger o diverger, ahí no hay duda. Si convergen en un cierto dominio, definen a la función suma. Es decir, si esta sucesión de funciones converge sobre la función suma x, la s de x, ¿está bien? Que era lo mismo que ocurría para las series numéricas. Por lo tanto, la función suma s es el límite cuando n tiende a infinito de la serie enésima. ¿Está bien? Con la serie enésima, con esta forma. Fíjense que es análogo, pero ya lo hemos discutido. Yo quiero que quede claro que esto es lo mismo que hemos discutido cuando trabajábamos con serie de potencia, Taylor y Maclaurin. Cuando estudiamos la convergencia de una serie de Taylor, hacíamos este trabajo. ¿Se dan cuenta, no, chicos, chicas? Sí, profe. Bien, lo que incorporamos ahora, y tiene que ver con la definición de convergencia de una serie de funciones, y eso sí no le vamos a prestar atención antes, pero lo vamos a prestar atención ahora, es la idea de convergencia puntual o uniforme. ¿Está bien? Fíjense que la serie de potencias x a la n, cuando se define entre 0 y 1, daba la impresión de tener una convergencia puntual, pero no uniforme sobre 0. ¿Está bien? ¿Y eso cómo lo vimos? Y bueno, eso lo vimos explorando con las cuentitas que hacíamos antes. Ahora la idea es tratar de sistematizar la búsqueda o encontrar una forma sistemática, analítica de definir ese tipo de convergencia, porque ese tipo de convergencia define la potencia de nuestra estrategia de análisis. Va a definir la posibilidad de descomponer la señal de salida en una sucesión de términos, en una serie de funciones. Si la convergencia es uniforme, nosotros vamos a poder proponer eso. Ahora, si la convergencia no es uniforme, es puntual, uno no va a poder proponer eso. Esa es un poco la idea y la discusión de fondo acá sobre el tipo de convergencia. Es una condición indispensable que la convergencia sea uniforme, como vamos a discutir ahora, para poder proponer un desarrollo analítico y algebraico que nos permita transformar a la señal de salida, que puede ser desconocida, como un igual en una serie de funciones determinadas. Bien. Y acá es lo que decimos en este teorema, que lo tenemos que manejar. Fíjense, si los términos de la sucesión de funciones son continuos en un intervalo abierto a b, y la serie basada en esa sucesión de funciones converge uniformemente a una función f, ¿está bien? ¿Se entiende? Y la serie que se construye a partir de esa sucesión de funciones, es decir, n igual a f infinito, de las f sub n, que no sé qué forma tienen, ¿no? Si esta serie converge uniformemente a f, por lo tanto, ¿qué quiere decir que converja uniformemente a f? Esto es igual a f de x. ¿Está bien? Esto es hipótesis del teorema. Tengo todas estas
pedacitos de acá son continuos en el intervalo abierto de B. Y además esta serie converge uniformemente una función f en el intervalo abierto. Entonces pasan tres cosas fundamentales porque vamos a tener que trabajar con esto. La función f es continua en AB, está bien, tiene sentido, porque todas las partecitas son continuas. Fíjense, la integral de la serie se puede calcular como la serie, es decir, la suma de las integrales de las funciones de la sucesión. ¿Está bien? Es distributiva, entre comillas, la integral y la serie, sobre la serie. Y si las funciones son derivables, las funciones que están acá son derivables, y la serie de las derivadas converge, esto vale siempre, ¿no? Pero si estas son derivables, porque pueden ser continuas y no derivables, bueno, pero si estas son derivables y las series de las derivadas convergen uniformemente, entonces vale esto también. La derivada de la serie es igual a la serie de las derivadas. ¿Está bien? Estos son resultados, que no lo vamos a demostrar en este teorema, no importa, pero son resultados fundamentales porque vamos a estar trabajando mucho con integrar series, derivar series, sacar la integral, poner la integral, de tal manera de que se nos simplifiquen las expresiones de cálculo. Acá tenemos un ejemplito, que es el que veíamos viendo. La serie de Taylor asociada a f, fíjense, la serie de Taylor asociada a una función determinada, alrededor del cero, que en verdad es la Maclaurin, es una serie de funciones, que es lo que yo les decía antes, que tiene esta forma, y en donde el término f de n tiene esta forma específica. Ahora, esta serie, como hemos discutido, puede converger o no. Esta serie puede converger o no. Si converge, y si converge puede o no converger sobre f, porque hay que cumplir otras determinadas características, hay que ver el intervalo de convergencia y toda esa historia que habíamos discutido antes, ¿de acuerdo? Sin embargo, hasta acá estamos de acuerdo. Ahora, si la serie converge sobre f, o sea, si esto lo puedo justificar, fíjense que acá no estamos poniendo un igual, estamos poniendo un aproximado, porque todavía no lo hemos definido a eso. Puede converger o no, y si converge puede hacerlo sobre f o no. Ahora, si la serie de funciones es igual a f, vamos a decir entonces que f admite un desarrollo en serie de potencias. ¿Está bien? Y entonces esta función f se puede descomponer en una suma de señales básicas, que es una de las características centrales de los sistemas lineales, que es a lo que a nosotros nos interesa. ¿Está bien? Se entiende que acá puede converger o no, pero si esta igualdad la podemos justificar y demostrar, entonces la función f, esta función f, admite el desarrollo en la serie de potencias, obviamente, porque es igual, lo hemos justificado, eventualmente. Y si eso vale, cada partecita, cada f sub n, es una señal básica de la señal compleja que estamos queriendo encontrar o representar. Bien, ¿estamos hasta acá? Porque ahora estamos en condiciones de empezar a definir a las series de Fourier. Ya tenemos todos los elementos que necesitábamos. ¿Se entiende? Fíjense el teorema. ¿Por qué discutimos sobre convergencia uniforme puntual? Porque este teorema que nos permite proponer estos resultados teóricos que vamos a usar todo el tiempo requieren convergencia uniforme. Ya entendimos lo que era la convergencia uniforme. Bueno, tenemos esto entonces aprendido, o más o menos visto. Lo que vamos a definir ahora son las series de Fourier. Para definir a la serie de Fourier, primero vamos a definir al famoso polinomio trigonométrico a partir del cual vamos a construir una serie de Fourier. El polinomio trigonométrico es una función que se define de esta manera. Fíjense. Vamos a llamar t sub n. Es a sub 0 sobre 2 o alfa 0 sobre 2 más la suma de k1 igual a n, de k1 igual a n, porque es un polinomio enésimo, de alfa k por el coseno de kx más beta k por el seno de kx. ¿Está bien? Obviamente los coeficientes son reales. La serie trigonométrica es la sucesión de los polinomios trigonométricos. ¿De acuerdo? La serie trigonométrica va a ser, en verdad, la suma de la sucesión de los polinomios trigonométricos. ¿De acuerdo? La serie trigonométrica, repito, es la suma de la sucesión de esos polinomios trigonométricos. Bueno, ¿qué tenemos que investigar ahora? ¿Y en qué se va a basar la discusión que vamos a tener a partir de ahora? Dada una función,
podemos decir cualquiera, pero dada una función periódica, si se quiere, ¿no? Para empezar por algo sencillo. ¿Existirán polinomios trigonométricos que aproximen a la función tanto como se quiera? Esa es una pregunta central, porque a partir de ahí, tratando de responder esta pregunta, vamos a construir la serie Fourier, porque la serie Fourier, una serie, como imaginarán, se basa en una serie trigonométrica. Y dada una serie trigonométrica determinada, que tiene esta forma, ¿no? ¿Existirán los coeficientes alfa sub 0, o yo voy a llamar A0, los A sub K y los B sub K, para los que la serie converja y converja F? Bueno, son dos preguntas centrales, fundamentales, porque habíamos visto que una función, para que una función admite el desarrollo de una serie determinada, tiene que cumplirse determinadas condiciones, las del teorema, ¿se acuerdan? Y bueno, para que una serie determinada de funciones converja sobre una función, tienen que ocurrir otras cosas. La del teorema tiene que haber convergencia uniforme y otra serie de requisitos. O sea, son dos cuestiones que hay que resolver para poder proponer la serie Fourier, que es la serie que vamos a usar para resolver todos estos problemas. Bueno, y acá para resolver o para dar respuesta a estas dos preguntas, viene el famoso teorema que está en el apunte, acá lo tengo resaltado, le puse teorema 1, pero en verdad no importa. Es el teorema fundamental de la serie Fourier. Dice, si la serie trigonométrica, miren, si la serie trigonométrica, que está acá, que es la suma de la sucesión de polinomios trigonométricos, converge uniformemente a una función S, en reales, entonces, acá este teorema responde a las dos preguntas. Entonces, los coeficientes A sub 0, A sub K y B sub K que hacen que la serie converja sobre la función S tienen esta forma, se calculan de esta forma. Obviamente no vamos a desarrollar teóricamente por qué los coeficientes se calculan de esta manera. En el apuntecito hay una breve descripción de por qué los coeficientes tienen esta forma. Nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a usar como tal. O sea, el coeficiente A sub 0 que hace que esta serie converja a S, repito, el coeficiente A sub 0 que hace que esta serie converja a la función S, tiene esta forma. Es 1 sobre pi, la integral entre menos pi pi de la función S, sobre la cual converge. ¿Está bien? Y los A sub K y B sub K son 1 sobre pi, la integral entre menos pi pi de la función S, que quiero, que desconozco si se quiere, o que no sé, que estoy analizando la convergencia, por el coseno de kx diferencial x. Y los términos B son iguales, pero es por el seno de kx diferencial x, con k entero. Bueno, hay que amigarse con estos coeficientes porque son los coeficientes que nos van a permitir ahora definir la serie de Fourier. ¿Y cómo se define la serie de Fourier? Y vuelvo en un ratito atrás, porque las notas son para lo mismo. Miren, me quedó esto mal. Bueno, voy a ponerlo, o lo pongo acá. No, bueno, lo voy a discutir acá. Bueno, ¿cuáles son las observaciones que se desprenden de este teorema? Primero, en la demostración del teorema que no la vamos a hacer, hay que integrar la serie. Por eso pedíamos la convergencia uniforme, porque si no tengo convergencia uniforme no puedo integrar la serie. ¿Está bien? Porque estoy usando el resultado del teorema anterior. Que la serie converja uniformemente una función S implica esto, que el límite cuando n va a infinito de los polinomios trigonométricos van a S. La suma es S. Dado que los polinomios trigonométricos son funciones periódicas, el límite de estas funciones periódicas también es una función periódica. Por lo tanto, la función S sobre la cual convergen los polinomios trigonométricos tiene, ahora vamos a un ejemplito numérico sencillo, tiene un periodo 2pi. ¿Está bien? Dada f, dada una función cualquiera, el teorema 1 da una pista de cómo construir la serie trigonométrica que converja a f. Y ahora vamos a ver. Vamos a formar los coeficientes como en el teorema, pero poniendo a f en lugar de s. Porque, ¿cuál es el problema acá? Porque estamos hablando de f, s, y parece que se estuviesen mezclando las cosas, pero no se están mezclando las cosas.
Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos una función f. La famosa señal de salida del sistema lineal. Es una función f desconocida, de alguna manera. Lo que nosotros queremos hacer es aproximar o encontrar una expresión basada en la serie trigonométrica, ¿no? Que me devuelva f, que sea igual a f, ¿se entiende? Nosotros tenemos una función f desconocida, solución de un determinado sistema lineal, que no la podemos obtener como tal, pero entonces vamos a proponer una serie trigonométrica basada en el polinomio trigonométrico que sea igual a f. Bueno, para que eso ocurra, para tener una serie trigonométrica que sea igual a esta f que quiero encontrar, tiene que cumplirse una determinada cantidad de condiciones, que es lo que estábamos viendo recién. Y la condición fundamental es que la suma de esa serie trigonométrica, del polinomio acá, cuando se va a infinito, ¿no? Sea igual o converja sobre una función S. Luego, si nosotros podemos demostrar que esta serie trigonométrica converge a S, esta S es la F que estoy buscando. ¿Se entiende? Este es el meollo de la cuestión. ¿Lo están viendo? ¿Lo perciben? Que F es una cosa, la serie trigonométrica es otra cosa, si converge sobre una función suma es una cosa, y una vez que logramos la convergencia sobre la función S, esa función S tiene que ser la función F. O debería ser la función F. ¿Lo ven? Profe, entonces Sí. ¿las funciones y la función f son lo mismo o no son lo mismo? Van No, a no lo terminar entiendo siendo lo bien. mismo, después de que nosotros hagamos todo este trabajo de convergencia. Si nosotros logramos estudiar esa convergencia, van a ser lo mismo. Es lo que termina diciendo Fourier. Pero bueno, pero ¿cómo empieza el desarrollo, la reflexión de Fourier? Tomás una función que desconoces, que es solución. En verdad tomás un sistema, tomás una ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial tiene que tener una función, tiene que tener una solución f. Como el sistema es lineal, esta función f puede descomponerse como una sucesión como una suma de términos lineales, ¿no? Bueno, ¿cómo nosotros encontramos la solución de este dedo? Estamos diciendo que no tenemos forma algebraica, no tenemos método para resolverlo. Bueno, lo que propone Fourier es lo siguiente. Como el sistema es lineal, esta función puede descomponerse como una suma de funciones básicas. Yo voy a proponer que la solución a ese sistema tiene una forma como serie geométrica. Se puede escribir como una serie geométrica. Entonces voy a establecer para esta serie geométrica qué condiciones tienen que cumplir los coeficientes para que esa serie geométrica converja sobre una función S. Si converge sobre la función S y los coeficientes se ajustan a las determinadas condiciones del problema, esa función S para mí va a ser la función F que estoy buscando. Son la misma desde el punto de vista matemático, pero son distintas desde el punto de vista filosófico. Lo perciben porque lo que estamos diciendo es que esa porción de la naturaleza que yo estoy modelando con una EDO admite una solución. Esa solución es una solución F que no conozco la ecuación que la describe. Sin embargo, no me importa. Yo lo único que necesito saber es que ese sistema es lineal. Porque si ese sistema es lineal, yo mediante el desarrollo de una serie trigonométrica de Fourier, voy a poder establecer las condiciones para que esa función que desconozco sea igual a una expresión que sí puedo conocer, que es esta de acá, que es la S. Entonces la S para mí es la F. ¿Se dan cuenta? Es interesantísimo desde el punto de vista de la filosofía matemática, lo está planteando, y de la naturaleza química de los sistemas. Hay una solución y voy a proponer una ecuación para esa solución. No me interesa la verdadera solución. Voy a proponer una ecuación que sea igual que esa solución. Y para eso voy a usar la serie trigonométrica. Obviamente, a medida que avancemos, para nosotros S y F van a ser todo el tiempo lo mismo. ¿Está bien? Pero esta diferencia está acá, en esta discusión que estamos teniendo. Y es lo que plantea la observación 3. Obviamente, ahora en nuestro trabajo a F la vamos a conocer, a la función F que quiero expandir como una serie trigonométrica. Ahora vamos a ver un ejemplito muy sencillo. Entonces, el teorema 1 dice que da una pista para poder conocer a la expresión de los coeficientes que son fundamentales para proponer la convergencia. Lo que vamos a hacer en la
los coeficientes, que es lo que hice acá, para calcular los coeficientes A sub k y B sub k, vamos a usar la F dato. Fourier no tenía la F dato como para encontrarlo. Tuvo que hacer un trabajo monstruoso para poder encontrar estos coeficientes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero nosotros, para los problemas, vamos a tener la F dato. Entonces, para encontrar los coeficientes de la serie trigonométrica que hagan que la serie converja sobre F, vamos a poner directamente a la F acá. ¿Está bien? Para encontrarlos. Y acá también. Eso es un poco la discusión que está detrás de estas observaciones. Y lo que yo quería decirles, acá no es tan importante, bueno, después lo vamos a ver después, más adelante, es este, por ejemplo. ¿Cómo se interpretan los coeficientes? Supónganse que nuestra señal sea esta. 3 seno de x. O sea, nuestra función f a la cual quiero desarrollar según Fourier es 3 seno de x. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo Fourier? Que esto puede escribirse, ¿no?, como A0 sobre 2, ¿no?, más la sumatoria de n igual a 1, k, no importa, a infinito, ¿de quién? De a sub n coseno de nx, ¿no? Más b sub n seno de nx, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora, es lo que propone Fourier, es encontrar las formas. ¿Qué formas tienen que tener a sub n, a sub 0 y b sub n para que esta igualdad sea cierta? Nosotros ya sabemos que va a ser cierta. ¿Por qué? Porque esta es una función continua, es lineal y toda la historieta que ya sabemos. Fíjense, bueno, ¿qué dijimos? Fourier no sabía cuál era la f a la cual quería hacer converger su serie. Nosotros vamos a saber cuál es la f. Entonces, para calcular los coeficientes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El coeficiente a sub 0 lo vamos a calcular como ¿qué? ¿Qué decía el a sub 0? ¿Qué era? Creo que era el integral. Obviamente No. vamos a analizar la convergencia por ahora siempre entre menos pi y pi. Después vamos a ver por qué. Por ahora entre menos pi y pi. Vamos a hacer ese estudio. Entonces vamos a integrar entre quién acá. Entre menos pi y pi. O sea, estamos haciendo el análisis de acá. Profe, perdón. Bueno, Acá. igual se puede poner después la integral también, pero lo multiplicaba por 1 sobre pi al principio. Claro, por 1 sobre pi. Pero me quedé pensando acá acá es a sub 0 sobre 2, ¿no? Se nos fue. 1 sobre pi era. Me quedé el a sub 0 sobre 2. El 1 medio quedaba acá. Está bien, no dije nada. Está bien. No dije nada. A sub 0 es. Claro, falta el 1 sobre pi. Me va a quedar acá, dije. ¿La integral de quién? De f de x. Diferencial x, ¿no? Y todo esto, como decía la compañía bien, por 1 sobre pi. Entonces, para encontrar el coeficiente a sub 0, ¿qué tengo que hacer? Tomar acá la integral entre menos pi y pi, ¿de quién? De 3 seno de x, ¿no? ¿Cómo se llama? Entre pi menos pi. ¿Cuál es la integral de 3 seno de x? Esto no es igual a... ¿qué me queda? ¿Qué me queda? 3 coseno de x, ¿no? Y el menos 3 coseno de x, ¿no? Que lo tenemos que evaluar en menos pi pi. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense qué interesante. ¿Qué va a quedar? El coseno de pi es menos 1, ¿no? ¿Está bien? Coseno de pi es menos 1. Entonces nos va a quedar menos 3 acá, pero por el más 3 va a quedar de este lado, ¿no? Menos 3, ¿está bien? ¿Cuánto vale el coseno de menos pi? ¿No vale 1? Menos 1 vale también, perdón. Menos 1 vale igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá me queda más 3. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? 3 menos 3 es 0. O sea que el coeficiente a sub 0 acá vale ¿cuánto? 0. ¿Saben por qué? Y ya le adelanto. Porque el coeficiente es el valor medio de la función en el intervalo analizado. Y eso es una de las consecuencias del desarrollo de Fourier. Este primer coeficiente siempre es el valor medio de la función en el intervalo analizado. ¿Y cuál es el valor medio de la función en el intervalo analizado? ¿Cuál les parece que es el valor medio de la función en el intervalo analizado? 0. 0, exactamente. Eso tiene que coincidir siempre. Ya lo van a usar siempre ustedes de referencia para ver si el desarrollo que están haciendo es correcto o no. Bien. ¿Qué encontramos recién? Uno de los coeficientes. Voy a poner una pantalla en blanco para encontrar los otros, porque si no se va a hacer un berenjenal.
Esto que estoy haciendo ahora, en verdad, es lo que va a ser el ABC del trabajo de ustedes que van a tener acá en adelante, chicos. Así que vayan amigándose. Para encontrar los A sub K, perdón. Para encontrar los A sub K, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes me van a dictar porque lo tienen ahí, pero este es lo siguiente. Los A sub K, ¿no? Es igual a 1 sobre pi, ¿no? 1 sobre pi, la integral entre menos pi de f sub x, que es 3 seno de x, ¿por quién? Por coseno de x. Por coseno de, sí, nx. Y acá viene el problema, acá empieza lo desagradable. Bueno, ¿podemos encontrar esta integral? Sí. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué les parece? ¿Puedo integrar acá? 3 seno de x por coseno de nx. ¿Qué podríamos hacer? Sí, lo vamos a poder hacer. Que en verdad lo que podemos hacer acá es hacer una sustitución en donde se puede hacer, y no quiero hacerlo ahora porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero ya les digo que esta integral va a ser 0. Este resultado va a ser 0. ¿Y saben por qué va a ser 0? ¿Saben por qué? Porque si uno ve lo que tenemos acá, ve que la Discúlpame, función... Santiago, ¿Sí? Sí. te hago una pregunta. O sea, yo lo estuve viendo en el libro, toda la definición, y vos vas sacando los valores de A sub 0, A sub n y B sub n. Exacto. Este trabajo de ir sacando cada uno de los coeficientes se va haciendo para las distintas funciones que van presentando cada ejercicio, ¿verdad? Claro, para las distintas f que vos querés desarrollar según Fourier. Claro, Es así. y en la primera parte del apunte dice como que hay varias integrales. En el apunte que nos diste, en la primera o en la segunda hoja, hay varias integrales. O sea que a medida que vamos viendo los ejercicios, vamos utilizando estas integrales como para ir dando Claro, claro, podés utilizar esos resultados. Yo creo que estaba por ejemplo, en algún lado, esta ¿no? está. Sí, Esa esta está, ¿no? Claro, les puse esa para ahorrarle el trabajo. ¿Y esa entonces qué forma tenía? Ay, no Creo me que acuerdo lleva porque no la 0 tengo a igual. O mano. sea, Sí, va a dar un lleva 0. resultado, pero ya le estoy anticipando otra cosa para que la tengan presente. O sea, está bien, ese está para pensarla. Pero cuando le evalúan, cuando hacen el barro, les va a quedar que es 0. ¿Y saben por qué es 0? Y esto vayan amigándose con la idea. Porque si queremos tomar una función que es impar, como el seno, y desarrollarla según un polinomio trigonométrico, los pedacitos pares no me aportan nada, porque los pedacitos pares que agarran los cosenos se anulan, no sirven para aproximar al seno. Entonces, Fourier fue tan brillante que cuando desarrolla la serie, hace que para las funciones impares, y ahora vamos a ver por qué más adelante, todo lo que tenga que ver con el seno se haga 0. Y entonces solamente va a quedar lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con el coseno, que es una función par, se haga 0. Por eso yo les recomendaba que leyeran esa primera parte como bien lo hizo la compañera, porque les va a permitir refrescar todo un montón de resultados que necesitamos tenerlos muy presentes para poder interpretar bien y manejar bien Fourier. Porque esto de la paridad e imparidad, es algo que discutimos hace mucho, pero que es indispensable para facilitarnos el trabajo algebraico sobre Fourier, porque cuando yo vea esto, yo voy a decir ya, que no voy a tener ni siquiera que justificarlo. Como veo que la función es impar, voy a decir que estos términos, los coeficientes que incorporan coseno, tienen que ser 0. Y los coeficientes que incorporan seno tienen que estar presentes. Ahora no voy a calcular cómo, porque ya les mostré cómo, sino que les voy a decir cómo uno podría hacer para encontrar los primeros términos de esta f según el desarrollo de Fourier viendo el gráfico. ¿No será cierto lo que voy a decirles ahora? Miren, ¿no será cierto que esta f de acá es igual a 0, que era el a sub 0 sobre 2, más, ¿quién? Más 1 por el seno de x, más 2 por el seno de x, y así. ¿No será cierto? Bueno, acá terminó acá, porque es 3 seno de x, esta como que terminó acá, ¿no será cierto? Y entonces, si esto es cierto, fíjense qué interesante, esto son los b sub n, o sea que b sub n es igual a 1,
A2, y terminó, acá. ¿Lo ven? Y los A sub n tienen que ser igual a 0. Porque no hay ningún pedazo de coseno para reconstruir o expandir la función f. ¿Lo ven? Eso es lo que propone Fourier. ¿Se dan cuenta? Y fíjense qué interesante, porque cada uno de estos pedacitos que estoy incorporando, cada uno de estos pedacitos, me están metiendo también el coeficiente b. Me dice cuánto de la señal básica hay. ¿Lo ven? ¿Cuánto tengo de esta? Bueno, lo que pasa es que acá estamos hablando del mismo ángulo, ¿no? Pero ¿cuánto tengo de esta frecuencia? Tengo 2 y de esta frecuencia tengo 1. ¿Está bien? Entonces me está diciendo cuánta intensidad aporta cada señal básica a la señal que estoy reconstruyendo. Y toda esa información está en los coeficientes. Si uno tiene un manejo inteligente de los coeficientes e interpreta bien lo que estamos haciendo, se va a simplificar mucho el trabajo algebraico, porque puede ser pesado el trabajo algebraico sobre el Fourier, claramente, porque propone integrales como las que vimos recién, seno de x por coseno de nx y demás. Entonces hay que tratar de empezar a pensar también desde ahora cómo hacer primero una interpretación intuitiva de lo que nos propone el problema y luego tratar de, a partir de esa intuición razonada de lo que estamos viendo, ir simplificando un poco el trabajo algebraico. Bueno, esto es introductorio igual. Yo quería poner de manifiesto qué papel juegan los coeficientes en la expansión de Fourier. Ahora bien, definamos claramente cuál es la serie Fourier. Fíjense, dado una función periódica de periodo 2π, esto lo incorporo en la definición, pero no lo vamos a discutir, que sea absolutamente integrable en menos pp, significa que es integrable el valor absoluto. Eso no importa. Lo tengo que poner por la definición, pero no lo hemos discutido, tampoco vamos a decir por qué, pero está ahí. Entonces, dado una función periódica de periodo 2π, llamamos serie de Fourier de f al desarrollo en serie de esa función f de esta manera, que es mediante el polinomio trigonométrico, ¿verdad? Donde a sub k y b sub k son los famosos coeficientes de Fourier que los vamos a definir como lo vimos recién. Bien, lo único que estamos pidiendo ahora para que una función f pueda desarrollarse según Fourier es que sea periódica, de periodo 2π. Esta es la definición original. La función f a la cual yo quiero expandir según una serie de Fourier tiene que ser periódica de periodo 2π. Bueno. Después vamos a ver que esta restricción la podemos generalizar, que es un poco lo que va a decir después acá abajo. Como todavía no sabemos si la serie converge a f, es decir, yo puedo tener para cualquier función periódica f, puedo proponer su desarrollo en serie Fourier, pero no sé todavía, porque eso hay que estudiarlo, si la serie converge efectivamente a esa f, ¿se entiende? Yo puedo tener, otra vez, vuelvo al principio, tengo una función f que cumple las condiciones, es periódica de periodo 2π. A partir de esta f, tenemos la fórmula para proponer la serie de Fourier, con todos estos calculitos. Ahora, tenemos que analizar luego si esa serie de Fourier converge efectivamente a la función f. Por ahora, mientras no hagamos ese análisis, decimos que está asociada, y este es el símbolo de que está asociada. Tengo una función f que se asocia con esta serie de Fourier. ¿Se entiende la diferencia por ahora? Porque hay que hacer el estudio de la convergencia. No es que automáticamente, si tengo una función periódica de periodo f, esa serie de Fourier asociada a esa función f converge sobre f. Hay que estudiarlo. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Están ahí? Sí, o sea que habría que plantear el límite de la serie de Fourier y ver si ese resultado es para ver qué es lo que decimos acá. Bueno, acá viene el ejemplito. Pero para ver si eso es cierto, tenemos que plantear el límite, cuando n tiende a infinito, de los polinomios de la suma enésima de la serie de Fourier. Y tengo que demostrar que esto es igual, bueno, que esto es igual a esto, ¿no? Hay que demostrarlo. Obviamente, y se están imaginando que vamos a tener que buscar un atajo, porque resolver el límite cuando n tiende a infinito de un polinomio de Fourier es imposible, ¿está bien? Y no hay forma de acortarlo. Hay que buscar un atajo o algún otro resultado teórico auxiliar que nos permite evitar ese paso. Pero eso hay que resolverlo para poder hacer que este simbolito de asociación se transforme en un igual. Y listo, y estemos tranquilos. Bueno, antes de meternos en eso último, vamos a ver un ejemplito que es este de acá.
nos dan una función que es el valor absoluto de x, definida entre menos pi y pi. Acuérdense que el teorema pedía que todo esto, para que haya convergencia uniforme, sea entre menos pi y pi, o sea que acá no habría problema. Ahora, esta función, ¿por qué dicen que es periódica en menos pi y pi, con periodos pi? Porque, ¿qué es lo que está planteando la ley esta acá? Cuando me dicen, dada una función con esta ley, que es periódica en R, con periodos pi, pi, y definida en este intervalo, lo que plantea es esto. Bueno, está bien. Marcate el menos pi, pi en el eje real, dibujá la valor absoluto, y es periódica 2pi, o sea que cuando termina, o sea, arranca acá, lo incluye, ¿no? Y acá no. Pero cuando estás acá, andate hasta 2pi. Y repetila, porque es periódica. ¿Lo ven? Porque es periódico, o sea, acá tache, acá borra. ¿Se dan cuenta? Y acá lo mismo. Entonces la función es todo esto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a hacer es buscar la convergencia en donde nos están pidiendo, que es acá. Pero obviamente lo que vale para acá vale para todo el intervalo, para todos los reales, porque la función es periódica en todos los reales. ¿Está claro? O sea, lo que estamos estudiando para menos pi, pi vale para cualquier periodo de la función en reales. Lo que pasa es que la función tiene que ser periódica por ahora con periodo 2pi. Cualquier función podemos hacer periódica con este criterio. ¿Lo ven? ¿Está bien eso? Una función lineal, una exponencial, cualquier función que con esta regla que estamos instaurando acá. Claro, pero siempre la hacemos entre menos pi y pi. Por ahora para sí, que sea, porque puede ser. Después va a poder Claro, ser porque en donde en el quieras. ejemplo 1, que decía x a la e, la hacía periódica en 2pi. Está bien, esta también es periódica en 2pi. Fíjate que esto es 2pi. Ah, claro, tenés razón. Y la usamos pero va de así. menos pi a pi, te queda Claro. 2pi. La usamos por ahora sí, porque la definición original de Fourier trabajaba sobre menos pi a pi. Después se generaliza cualquier función de periodo genérico 2L. Pero por ahora la tenemos acá y después vemos cómo llegamos. Bien. Aclarado eso, entonces podemos calcular los coeficientes, porque ya sabemos, hay que usar la formulita que nos propone la definición, ¿no? Para calcular el A sub 0, ¿qué tengo que hacer? Es 1 sobre pi, la integral entre menos pi y pi de f de x. El único problema que tengo acá es que esto es el valor absoluto de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En verdad esto lo puedo pensar como 1 sobre pi, ¿no? La integral entre menos pi y 0 de menos x, ¿no? Diferencial x, más, ¿de acuerdo? La integral entre 0 y pi de x diferencial x. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, antes de terminar esta cuenta, yo ya sé cuánto va a valer el A sub 0. ¿Cuánto vale el A sub 0? Esto es pi, ¿no? ¿Cuánto vale el A sub 0? 0. Dijimos que era el valor medio de las imágenes. La imagen más de 0 a pi. O sea, el A sub 0 va a valer pi porque después se multiplica sobre 2. O sea, esto nos va a tener que dar pi. ¿Está bien? Antes de hacerlo. Hacemos esta cuentita de acá y debería darnos pi. ¿Lo ven? Como le anticipé, porque después cuando entre en la fórmula se divide sobre 2 para hacer el valor medio. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Cómo lo encontré rápido? Y hay otra cosa que ya me doy cuenta, que ni siquiera la voy a calcular ya. A ver si se dan cuenta ustedes. Cuando quiero calcular... Ay, borré el dibujito para jugar en el... Uy, no quiero mostrar esto. Cuando el dibujito era así. Era así. Uy, era así. ¿Está bien? Este dijimos que era pi, por lo que dijimos recién, porque cuando voy a la fórmula me queda el A sub 0 sobre 2. Es decir, el valor medio, pi sobre 2. Ahora, cuando voy a calcular los términos que están asociados a la función de tipo impar, ¿esto no es 0? ¿No? Porque la función que estoy queriendo desarrollar según Fourier es par, ¿lo ven que es par? Entonces ya les digo que el seno no me va a aportar nada, porque el seno vendría por acá abajo. O sea, lo que aporta el seno por un lado, lo descarta por el otro. Estoy dando una interpretación muy intuitiva, pero después ustedes pueden hacer la cuenta y van a darse cuenta que el resultado es 0 para este caso.
¿Lo entienden a eso? Sí, sería 0 porque el seno de k por x después se simplificaría con el otro seno y eso te da Claro, 0. bueno, Digamos, esa es lo que te da 0 es el seno de x. claro, Y esa es la bueno, la función se sería explicación 0. analítica, pero la explicación cualitativa, si se quiere, que con eso alcanza, y después lo definimos más adelante, después está en el capítulo. Si la función es par, solamente se desarrolla según los cosenos. Y si la función es impar, solamente se desarrolla según los senos. Eso quiere decir que en el caso de las funciones pares, como esta, los términos que multiplican a los coeficientes, que multiplican al seno, tienen que ser 0. Después, obviamente, si ustedes resuelven esta integral, resuélvanla, va a ver que aparece ese resultado en 0. Bueno, nos queda esta. ¿Cómo resolvemos la que involucra el coseno de kx, que ya sé que no va a ser 0, porque eso es justamente lo que yo quiero? Que me aparezca el coseno, que me aparezca el coseno inclusive dado vuelta. O sea, que me aparezca un coseno así y levantado, para que haga para que copie esa formita. Bueno, ¿cómo podemos calcular eso? Bueno, calculando integrales. En la formulita que nosotros le dimos está está esos resultados creo que dando vuelta, pero lo hago rápidamente acá para el que está medio perdido todavía con el tema de cómo vamos a calcular las integrales ahora. La sub k era igual a 1 sobre pi entre menos pi y pi de el valor absoluto de x por el coseno de, bueno, nx, yo pongo acá, diferencial x. Esto va a ser igual, si esto es n, esto va a ser n, ¿no? Esto quiere decir que tengo la integral 1 sobre pi por la integral entre menos pi 0 de menos x coseno de nx diferencial x, ¿está bien? Más la integral entre 0 y pi de x coseno de nx diferencial x. ¿De acuerdo? Bueno, voy a resolver esta primero, porque no tiene el menos y me molesta el menos y voy a ver dónde llego. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué les parece? Y generalmente acá hay que hacer partes. Igual no va a hacer falta, salvo que le pidamos explícitamente que justifiquen el desarrollo integral como con el método específico. Si tiene el resultado de la tabla, con eso alcanza. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hacerlo acá para el que está medio perdido. Hago partes. Digo que u es igual a x y que digo que diferencial b es igual a coseno de nx. De acá tengo que el diferencial u va a ser igual al diferencial x, ¿no? Y acá tengo que b va a ser igual. Tengo que hacer una sustitución acá, va a ser seno de nx sobre n. ¿Está bien? Entonces, esto de acá, llamémoslo a, ¿cómo lo puedo escribir? ¿No era u por b? ¿U por b cómo es? U por b no era así. X, ¿está bien? Por el seno de nx sobre n, ¿de acuerdo? ¿Menos quién? Menos esto lo voy a tener que valorar obviamente entre 0 y pi, menos la integral entre 0 y pi de quién. ¿No era b diferencial u, chicos? ¿Se acuerdan? B diferencial 1, entonces me quedaría acá seno de nx sobre n diferencial x. ¿De acuerdo? Antes de seguir, evalúo ya este pedacito que es fácil, así me lo saco encima. ¿Qué le pasa a este pedacito? Nos va a quedar, miren, pi por el seno de n pi sobre n, ¿no? Menos 0 por el seno de, no importa, esto ya es 0, ¿estamos de acuerdo? Ahora, pienso un poquito lo que pasa acá. ¿Qué está pasando acá? Este n lo pongo acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Empiezo a pensar, los b sub n, este pedacito del término a sub n. Cuando n vale 1, ¿qué me queda? El seno de pi, ¿no? ¿Cuánto vale el seno de pi? 0. Cuando n vale 2, me queda el seno de 2pi, ¿que cuánto vale? 0. Cuando n vale 3, ¿qué me queda el seno de 3pi? ¿Que cuánto vale? 0. Por lo tanto, esto es 0. Ya esto me lo saco de encima. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo viene la historia? Estamos recién calculando los coeficientes. ¿Se entiende dónde estamos yendo, chicos, chicas? Entonces lo que me queda es este pedacito acá. Resolver esta integral. ¿Está bien? Voy a otra pantalla y voy a resolver esa integral. ¿Qué quería hacer esto? Me queda resolver esa integral. Lo que me quiero resolver es eso, es la integral entre 0 y pi, 1 sobre n lo saco afuera, del seno de nx diferencial x.
Bueno, ¿cuánto me da la integral del seno de nx diferencial x? ¿No me queda igual a 1 sobre n cuadrado? Porque me aparece otro n dando vuelta cuando hago la sustitución. Estoy sustituyendo. ¿Qué sustitución hago? Bueno, lo pongo acá. A igual a nx diferencial a es igual a ¿qué? A n diferencial x. Por lo tanto, el diferencial a que uso para la sustitución me queda con el n debajo aparece y me aparece un n que va acá. Este n va acá afuera. Entonces me queda directamente el coseno menos el menos coseno, ¿no? Menos coseno de nx. ¿Digo bien? Sí. O corríjame, por favor. ¿Es menos el coseno? Se me hace el lío siempre. Sí, porque Es la menos, derivada ¿no? de coseno es menos seno, sí. Perfecto. Entonces, bueno, entonces ahora ¿qué queda? Tenemos que evaluar este pedazo en pi 0. Cuando evalúe en pi 0 me va a quedar igual a 1 sobre n cuadrado. Y me queda pi, me va a quedar menos, saco el menos acá, coseno de n pi, menos, que se me hace un más porque tengo el menos este, ¿no? Más 1 sobre n cuadrado, coseno de 0, ¿no? Porque 0 por n, 0. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces me queda 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cuadrado, 1 menos coseno de npi. Supónganse. Espectacular. Ahí recién resolvimos, y esto de multiplicarlo, creo que teníamos con 1 por sobre pi dando vuelta. ¿Lo ven? Acá recién resolvimos la mitad de la integral, para encontrar el coeficiente de la expansión. Por eso nosotros le damos una tablita con un montón de integrales de este tipo resuelta, como vio Ale. ¿Te das cuenta? Esta también estaba resuelta, ¿no, Ale? La que estoy usando para calcular este coeficiente. Sí, sí, la vi a esa también, Santiago. Bueno, por eso, esos resultados úsenlo, por lo menos mientras van haciendo los ejercicios, la actividad sugerida, cuando hagan con Lucía. No se pongan a hacer, hagan algunas, pero no se pongan a hacer todo el tiempo todas las integrales, porque le va a llevar la vida realmente. Es mucho tiempo. Y no es que sea difícil, no, es trabajoso. Y uno comete un error en algún lado y se hace muy cuesta arriba después darle sentido al asunto. ¿Está bien? Bueno, yo lo dejo acá porque se nos iría todo el encuentro discutiendo cómo encontrar los coeficientes. Insisto, no porque sea difícil, sino porque es trabajoso, porque es muy mecánico el trabajo. Hay que ir resolviendo integrales que involucran, obviamente, al n, hay que tener este cuidado, pues estoy resolviendo integral, estoy resolviendo infinitas integrales, porque es para cada término de n. Entonces yo vuelvo sobre el resultado. Cuando ustedes hacen eso, y eso es lo que van a ganar prestancia y cancha cuando lo trabajen con Lucía, y usando la tablita cuando no salga, al hacer eso van a encontrar que el coeficiente que le corresponde al b sub k dijimos que era 0, y el que le corresponde a la sub k, generalmente lo que vamos a hacer es ponerlos en términos de buscar su desarrollo en tipo serie alternante. ¿Por qué? Porque el coseno de npi, o de kpi, está bien que habíamos llevado ese pedazo, el coseno de kpi puede escribirse como menos 1 a la k, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando k vale 0, ¿qué me devuelve esto? Me devuelve, sería la k más, está bien. Cuando k vale 0, esto vale 1, el coseno de 0. ¿Está bien? Entonces menos 1 a la 0 es 1. Cuando k vale 1, el coseno de pi es menos 1, y entonces menos 1 a la 1 es menos 1, y así sucesivamente. Esto lo vamos a usar mucho. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de esto? Esto lo habíamos visto en series numéricas. ¿Estamos de acuerdo? Y todos los otros términos que aparecen acá salen de la cuentita que estuvimos haciendo. Bien. Hecho eso, tenemos el a sub 0, el a sub k, el b sub k. Podemos plantear cuál es la serie de Fourier que eventualmente le corresponderá a nuestra función problema. Que va a tener esta forma. A sub 0 sobre 2, que es pi sobre 2. Fíjense. A sub 0 sobre 2, pi sobre 2. Acá por el coseno de kx. Y entonces acá me apareció esto. Esto por acá. ¿Y qué es lo que metí acá? Bueno, esto que había hecho acá, lo volví a desarreglar. ¿Por qué? ¿Verdad? No lo desarreglé. Porque me va a quedar menos 1 a la k. ¿Por qué lo puse así? Porque acá me queda el coseno, ¿qué me queda? El coseno de kx
porque la sub k tiene un coseno de kx, ¿no? Que el que está ahí, -1. Bueno, no importa, ahora después lo vemos, esa cuentita acá. Está reacomodando de una forma distinta, más compacta, el a sub k que tenía esta forma por el coseno de kx. Está reacomodándolo, no se preocupen ahora por eso. Es una forma más elegante de plantear el desarrollo de la serie de Fourier. Bueno, tenemos eso. La pregunta es, y ahora sí queremos encontrar respuesta a ese interrogante que había quedado, es si esta serie de Fourier, que tiene esta forma horrible, si esta serie de Fourier converge sobre la función f, es decir, converge sobre el valor absoluto de x. Si converge efectivamente al valor absoluto de x. ¿Está bien? Es decir, si hay una convergencia uniforme de esta serie hacia el valor absoluto de x en el intervalo analizado. Esa es la pregunta que tenemos que hacer ahora. Y para hacer eso, podemos hacer esto. Podemos hacer una exploración. Bueno, acá vamos a compararlo con un análisis similar de Fourier sobre la función lineal en el tramito igual. O sea, esta haría esto, esta función hace esto, ¿se dan cuenta? Y periódica acá, hace así todo el tiempo. Acá tenemos menos pi y pi. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, la primera era par, esta es impar, entonces automáticamente yo sé que esto va a ser 0, lo puedo demostrar, pero sé que va a ser 0 el a sub k, y también sé que va a ser 0 ¿cuál? El a sub 0, porque el punto medio de acá vale 0, y entonces solamente tener términos los b sub k que los puedo calcular también, de la misma manera, como x por el seno de kx. Está bien, a diferencia del problema anterior, no hace falta partir del intervalo porque estamos integrando la función x, que no hace falta hacer esa división tipo valor absoluto. Bueno, tenemos entonces la función valor absoluto x, la función identidad definida entre menos pi periódica. Una tiene el desarrollo que vimos antes y otra va a tener este desarrollo en serie de Fourier. La pregunta es la misma. ¿Cómo podemos saber si esta serie de Fourier converge o no sobre la función que estamos buscando su expansión? Entonces, para hacer eso tendríamos que hacer este estudio. Empezar a incorporar términos del polinomio, a ver si ese polinomio efectivamente va convergiendo, ya que esta cuenta no la podemos hacer, que es lo que le decíamos antes. No puedo hacer el estudio, es muy complicado hacer el estudio del límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de polinomios trigonométricos. Es imposible. Entonces, una forma empírica de ver si la serie converge con el tiempo a medida que crece n sobre la función problema es hacer este gráfico. Fíjense que lo que dibujamos acá es el polinomio de grado 2. Entonces va a quedar 2 seno de x por menos seno de 2x, que va a tener esta forma, ¿lo ven? Se parece a la función lineal. Ahora, fíjense que para el caso del polinomio de grado 4, de la función identidad que estamos buscando, se parece un poco más. Y para el polinomio 15, miren lo que es la expansión, ¿no? Un espanto. El polinomio 15, y claro, da la impresión de que va cada vez más cerquita de la función que quiere, sobre la cual queremos que converja nuestra serie, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahora, lo que estamos viendo otra vez es lo de siempre acá, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que la función, que los polinomios tienden puntualmente a la función f, obviamente, o van a tender, da la impresión de que tienden puntualmente a f, entre menos pi y pi, pero en menos pi hay un punto pico, ¿no? Y acá también. ¿Está bien? No tenemos convergencia uniforme sobre la función f. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque por más que aumente n, da la impresión de que en todo intervalo nuestra aproximación mejora, pero no podemos justificar todavía, por este problema gigante que tenemos, que nuestra serie es igual a la función. No lo podemos decir. ¿Por qué? Y porque tenemos esto acá. No tenemos una convergencia uniforme de la serie en intervalo sobre la función la cual queremos modelar, que es lo que dice acá. Pero está claro que a medida que aumente n, es la discusión que tuvimos al principio, está claro que a medida que aumente n, la serie, da la impresión de que va a converger sobre la f. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar finalmente ese problema? No vamos a buscar el límite de los polinomios cuando n tiende a infinito y justificar que ese límite existe y en todo caso entonces esa es la suma, sino que vamos a asistirnos de algún resultado teórico que simplifique mucho nuestra tarea. Y el resultado teórico va a ser el siguiente.
recuperamos para definir el teorema 2, que vamos a necesitar la idea de función socialmente continua, ya la conocen, una función que a lo sumo tiene un número finito de discontinuidades de salto finito, ¿está bien? Entonces vamos a decir lo siguiente. Dado una función f periódica con periodo 2π, la función f y su derivada son seccionalmente continuas en el abierto, ¿está bien? Entonces la serie de Fourier asociada a f va a converger a f en la parte que es continua, y en donde es discontinua, y esta es la solución a todos nuestros problemas, la serie va a converger a el promedio. ¿Se dan cuenta? A f, a la función calculada en un punto de discontinuidad, menos en el otro, del otro lado, dividido 2. Resolvimos todo con este teorema, porque lo único que nos estaba faltando para garantizar la convergencia de nuestra serie. Santiago, Sí. perdón. Te hago una pregunta. Cuando habla de si la función es continua, siempre está hablando dentro del periodo de entre pi y menos Claro, pi. entre menos pi y De pi. menos pi a pi. Sí. Y en los extremos, viste que en la que habías hecho vos recién, que era el valor absoluto de pi, Sí. en una parte lo tomaba al extremo y del otro lado no lo tomaba. Sí. En Claro, ese no, caso, en los bueno, extremos no, pero también, el ¿o no? análisis, lo que pasa es que el análisis de Fourier es sobre el intervalo menos pi y pi. Vos después Sí. podés generalizar hacia todo una vez que tenés expandido en serie ese intervalo, después decir que eso vale para todos los reales. Pero no es que les Está está bien. haciendo continua por más que se pegue, ¿se entiende? O sea, la Sí. función valor absoluto aquella sí era continua. No es el problema que está Sí. discutiendo acá el teorema 2. Está generalizando el Sí. problema. En el problema del valor absoluto, no teníamos este problema nosotros. No teníamos Claro, que no. agregar. Acá nosotros vamos a tener que agregar un valor de convergencia en el punto de discontinuidad. ¿Te das cuenta? Sí. Es un poco diferente. Es más parecido a la lineal. Porque la lineal anterior, fíjate que esta sí era discontinua. Sí, A ver, porque claro, los extremos. de menos pi pi. Bueno, sí, pero es discontinua acá, ¿te das cuenta? El valor absoluto no. ¿Por qué es Sí. discontinua? Porque que yo estoy tomando acá tiene un agujero acá y se llena acá. ¿Lo ves? Claro. Y este tiene el agujero y se llena acá. Esta sí es discontinua. Acá sí se ve claro el problema que viene a resolver Fourier. En el caso del valor absoluto no, porque era así y donde estaba el agujero lo llenaba el otro. Claro, No había claro, sí, discontinuidad ahí ahí. te entendí. ¿Está bien? Sí, Bueno, sí. entonces, Está para bien. este caso, que habíamos encontrado bastante la otra vez sobre este caso, que en donde sí hay efectivamente una discontinuidad, lo que propone Fourier, y lo demuestra obviamente, nosotros vamos a retomar el resultado, es que en donde es continua, va Fourier sin problema, va a la serie, va lo que devuelva a la serie, y garantiza convergencia y está todo bien. Y en donde está el punto de discontinuidad, pero claramente punto de discontinuidad, el valor de la serie tiene que ser igual al promedio de los valores extremos. Si yo tomo esta lineal, ¿cuál va a ser? Yo estoy analizando, suponete, este punto acá. Este punto era, en este punto, en donde tengo el punto de discontinuidad, yo tengo que agregarle a mi serie lo siguiente, va a ser, que no va a haber problema, porque va a ser ¿cuánto acá? Va a ser pi, ¿no? Menos o más, menos pi, sobre 2. O sea que acá vale 0. ¿Está bien? Entonces, cuando vos reconstruís Fourier, cuando vos usás Fourier para reconstruir este pedazo, le voy a dar acá un poquito más prolijo, va a ser esto Fourier. Va a ser esto de acá. Va a venir, va sobre acá, sobre el tramo continuo, va a pegar función, pero cuando me topo con la discontinuidad, en vez de dejar el pedazo de función, corta y lo que mete es un punto acá. ¿Se entiende? Que es el valor medio. Y después vuelve a arrancar. Corta y me mete un punto acá. Por lo tanto, podemos, con la serie de Fourier, con este recurso, con este artilugio, resolver el problema de la convergencia uniforme sobre la función f. No es que estás convergiendo ahora uniforme sobre la función f, pero por lo menos salvás el problema que tenías antes, en donde había convergencia, no podíamos garantizar convergencia uniforme sobre f. Acá estamos garantizando una convergencia uniforme sobre f. Sacamos este puntito. ¿Lo ven? Entonces ya está todo resuelto de alguna manera. Pasando en limpio es muy sencillo. Vamos a decir que por más que la función sea periódica, pero tiene puntos de discontinuidad finitos,
En donde esté el punto de discontinuidad, Fourier se calcula como Fourier converge, entre comillas, al punto medio, es decir, en este caso, bueno, 0. ¿De acuerdo? Y ya tenemos todo con esto. Tenemos todo para resolver todos los problemas que queramos en un punto. Después es cuestión de maña. Les decía, y está discutido en el libro, no lo voy a ver ahora porque se nos va mucho tiempo y bueno, para verlo bien requiere una discusión, pero no hace falta. Lo que dice el libro es que lo que vale para 2pi, en verdad va a terminar valiendo para cualquier función periódica con periodo 2L genérico. Y al proponer eso, lo que hay que hacer es modificar un poco los coeficientes para que puedan contemplar esta sustitución. Lo único que hay que hacer es, supónganse que nuestra función tiene un periodo, en vez de 2pi, no sé, por decir, un periodo 2. Tiene periodo 2. Entonces, en donde la sub 0 era 1 sobre pi, nos va a aparecer un medio. ¿Está bien? Y en donde era entre menos pi y pi va a aparecer 2 y menos 2. Obviamente, sobre la sub 0 no propone ningún cambio, pero como estamos haciendo una sustitución, un cambio de variable, en el a sub k y el b sub k hay que tener cuidado, porque en donde estaba la variable pura, para que esto valga, y está justificado en el libro, cualquier duda después me lo preguntan, no vamos a, obviamente, evaluar cómo hacer la sustitución, pero digo, para el que tenga ganas de curiosear y completar su formación, lo vemos. En donde está la variable independiente, tengo que multiplicar por pi sobre L, sobre 2 en este caso, que es el periodo. ¿Está bien? Y así vamos modificando los coeficientes para que puedan dar cuenta de este nuevo escenario. Obviamente lo que valía para las funciones discontinuas con periodo 2pi vale también para las funciones discontinuas con periodo 2L. Es decir, converge a f en todos los puntos donde f es continua y converge al valor medio de la función en todos los puntos donde f es discontinua. Y estos son los teoremas que necesitamos para resolver los problemas que se nos presenten. Está la cuestión de las funciones pares e impares, que yo le pedí que lo repasaran del apuntecito y quería mencionar lo que mencioné recién. Obviamente después el que tenga dudas al respecto lo podemos ver, pero básicamente lo que queremos decir es lo siguiente: si la función es impar, los términos coseno desaparecen. El a sub k es 0, y si la función es par, lo que desaparece son los términos coseno. Los b sub k van a ser todos 0. Probablemente no le pidamos que justifiquen eso, sino que solamente lo digan a partir de estos resultados de las funciones pares e impares, que es lo que dice acá, ¿no? Las funciones par admiten un desarrollo en serie de cosenos. El b sub k va a ser 0. Y si la función es impar, admite un desarrollo en series de senos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los cosenos no van a aportar nada a la reconstrucción de la señal. Al contrario, hacen que esa reconstrucción sea imprecisa. Necesito solamente los términos senos. Si uno tiene duda o se perdió, no pasa nada. Hace la cuenta y se va a dar cuenta que en el caso de la serie de las funciones pares, los términos que multiplican el a sub k van a ser todos ceros. O sea, los a sub k les van a quedar 0 cuando calculen el coeficiente. No es una imposición que estamos haciendo, es una consecuencia de la naturaleza simétrica de la función que estamos tratando de expandir en Fourier. Y en el caso de que tengamos una función impar, solito los términos a sub k me van a dar 0. Después, si quiere, revísenlo. Pero van a ver, tomo una función sencillita, igual con Lucía lo van a ver el miércoles. Son cuentitas que salen solas. Una vez que resolvieron 2 o 3 integrales, se van a dar cuenta que por más que parezca muy aparatoso el asunto, es siempre lo mismo. Es más, con la tablita que les damos, casi que van a tener que hacer poco trabajo. Esto ya lo discutimos. Y esto es interesante, pero no viene al caso. Hay algo que no vamos a discutir, que está en el PowerPoint, pero no le va a hacer falta para el examen final ni tampoco para la resolución de actividades, que es la del desarrollo de Fourier en forma compleja. En verdad, esto se usa muchísimo, sobre todo en ingeniería, en electrónica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con funciones que toman valores, se están moviendo en un intervalo acotado, están trabajando siempre entre
menos pi y pi, menos, qué sé yo, menos 2pi, 2pi, depende del L. Bueno, la forma compleja lo que permite es generalizar este resultado para trabajar con intervalos de menos infinito a infinito. Pero bueno, es todo un tema que es muy interesante, lo vamos a dejar acá. Esto no va a ser evaluado, no nos va a hacer falta a nosotros por ahora. Solito el que se meta con esto más adelante y sea parte de su tema de investigación o de su interés de información, va a tener que enfrentarse a este dilema. No es tan complicado de cómo poder pensar la forma trigonométrica en términos exponenciales. Obviamente lo que está apareciendo acá es lo que habíamos visto en la identidad de Euler, que era la famosa bueno, estaba por acá, no quiero perder mucho tiempo en esto, que era esto de acá, ¿no? Esta fórmula, a partir de la fórmula de Euler y de esta igualdad, como que sale solita la forma exponencial, pero bueno, dejémoslo ahí. Todo esto, dejémoslo ahí, y bien, dejémoslo ahí. Es lo que quería llegar. Bien. Vamos a hacer uno más y con este ya nos vamos para ya ubicarlos bien en el tipo de problemas que vamos a querer que resuelvan. Empezar a ser mucho más concisos para que se den cuenta que toda esta discusión que hemos tenido para mí es muy interesante en términos de poder dar el contexto adecuado al desarrollo de Fourier y entender por qué es indispensable para nosotros los químicos, pero obviamente a la hora de evaluar actividades y evaluarlo ustedes en términos de cuánto aprendieron o no de este tema, vamos a pensar problemitas mucho más concretos, no van a ser tan genéricos como el parcial. Hacer cosas más concretitas como de este tipo. Fíjense que es bastante sencillo. Supónganse que tienen una función que la conocemos. Imagínense que esta función es como siempre, ¿no? Una función que salió de un sistema, que es la resolución de un sistema lineal, que admite una descomposición como suma de funciones lineales, funciones básicas, toda la historia. Bueno, pero la función f en cuestión, que quiero ver o que quiero encontrar su expansión en serie de Fourier, tiene la forma x cuadrado. Ya con todo lo que discutimos, como x cuadrado es continua y toda la historia, converge sobre una serie de Fourier, ¿no? Converge sobre una serie de Fourier, que es lo que hay que encontrar. Para encontrar esa serie de Fourier, lo que tengo que encontrar es esto. ¿Quién es el A sub 0? ¿Quién es el A sub k? Y ya sé que el B sub k, ¿cuánto vale? ¿Por qué vale 0? ¿Qué les parece? ¿Por qué los B sub k valen 0? En la búsqueda de la desarrollo Fourier que quiero encontrar. Porque es par, puede ser. Porque es par, exactamente. La función esta es par. La hemos definido par. Es continua, o sea que no hay un problema, no tengo que agregarle nada. Bueno, acá le pone entre menos pi, pi. Bueno, así como está definida no es continua, porque quedan los agujeritos, ¿no? Yo le voy a agregar acá para hacerla continua, le puedo agregar esto y listo. La hago continua. Y ya no hay ningún problema. Porque acá dice continuo para todo X, pero así como está definida no era continua para todo X. Hay que agregarle, ¿no? Uno de los extremos. Bueno, hecha esa aclaración, viene lo siguiente. ¿Cómo vamos a resolver funciones pares? Fíjense qué interesante. Acuerden que el A sub k, o las pares sobre todo, porque las impares no, pero el A sub k se definía como 1 sobre pi si el periodo era 2pi, no hacemos el cambio de variable, entre menos pi pi de f de x coseno de, en este caso, k sub x diferencial x. ¿De acuerdo? Bueno, está bien, pero para las funciones pares vale algo obvio. En verdad la puedo pensar como 2 veces 1 sobre pi, la integral entre 0 y pi de f de x coseno de k sub x diferencial x. Claro, porque lo que vale de este lado es igual que lo que pasa de este lado, ¿no? Ese es un poco el principio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos una función par, directamente, en vez de integrar sobre todo el intervalo, vamos a integrar 2 veces, o va a ser 2 veces sobre la mitad, entre 0 y pi, que generalmente nos va a quedar más cómodo porque nos evita trabajar con lo negativo y todo ese lío que puede tener asociado el tema de los signos. Nos terminamos variando. ¿Lo ven? Bueno, entonces para encontrar el A sub k, lo que tenemos que hacer entonces es 2 sobre pi, 0 pi, y en donde aparece la f de x, que va x al cuadrado. Como se imaginarán, compañeros y compañeras,
cada vez que le complicamos un poquito la función que va acá, este trabajo de integral se va al diablo. ¿Por qué? Porque acá voy a tener que hacer dos partes consecutivas. Una para sacar de encima el x cuadrado y después una para sacar de encima la x. Pero Alejandrina nos va a decir que esto está en la tabla, ¿no? ¿Está en la tabla, Alejandrina? ¿Esta integral? Esa no me acuerdo si la vi, pero Bueno, pero debería no sé, pero estar. creo Sí, que sí, está, no sí sé, no me está. acuerdo. Bueno, se dan cuenta que es muy trabajosa esta porque tendría que ser un parte que haga u igual a x cuadrado y b' igual a coseno de kx, y una vez que resuelvo esta, me va a quedar algo que es x por el seno, lo que sea, y voy a tener que volver a hacer un parte, otra vez. Es un bodrio. Pero es un bodrio, pero no es difícil. Es bodrio de lo trabajoso que es que implica resolver estas integrales, que son horribles, porque encima tiene este k que siempre uno se marea con el k este. Porque ¿cómo juega el k? Claro, estamos resolviendo infinitas integrales en función de k y de x. Bueno, cuando usen la tabla, háganlo un par de veces, dense cuenta que es trabajoso, dense cuenta que es un garrón, y después usen la tabla, no lo hagan al revés, porque tienen que darse cuenta que pueden resolver esto. Con Lucía lo van a resolver. En la resolución está resuelto por la integración. Es siempre lo mismo, sí, está bien, pero hay que resolverlo alguna vez por lo menos para sentirse uno bien de que sabe hacerlo y para darse cuenta también que es muy trabajoso y muy pesado. Y además para darse cuenta de la genialidad de estos tipos, qué cabeza que tienen que tener estas personas para poder construir una cosa tan sofisticada que van a ver que resuelve problemas de una inmensa complejidad a partir de una sucesión de funciones pavotas de alguna manera, porque son funciones pavas las seno y cosenos, con muchas simetrías y particularidades que permiten que mucho del trabajo que implica repensar esa complejidad se vaya simplificando por justamente esas propiedades de simetría que tienen estas funciones. Bueno, si hacen todo ese trabajo, que es el que está acá abajo, van a encontrar que el A sub K, es... El A sub K tiene esa forma de por acá abajo. A ver, acá está. 4 por menos 1 a la K sobre K cuadrado. Obviamente están reemplazando el coseno de X de K, el coseno de K por, X, de K por pi de acá, por menos 1 a la K, que es el reemplazo de esa K. Eso ya sabíamos que valía. Queda mucho más elegante, entonces nos va a quedar que la función es igual. Acá le poníamos todavía está asociada, pero en verdad es igual. Este X cuadrado es igual a esto. Ya se supone que lo justificamos teóricamente. ¿Está bien? Admite el desarrollo en esta serie de Fourier y esta serie de Fourier converge sobre X cuadrado. Fíjense qué interesante. Acá dice pi cuadrado sobre 3. Pi cuadrado sobre 3. ¿De dónde les parece que sale este pi cuadrado sobre 3? Este valor tendría que ser el valor medio de acá, ¿no? El valor medio de acá. ¿Es pi cuadrado sobre 3 el valor medio de acá? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el valor medio acá? Esto es pi cuadrado, ¿no? Pi cuadrado sobre 2 tendría que ser. 2 sobre pi. Acá hay algo que no me gusta. 2 sobre pi. Pi cuadrado sobre 3. Esto quiero revisarlo, porque tendría que ser pi cuadrado sobre 2. Pi cuadrado sobre 2. Pi cuadrado sobre 2. Bueno, voy a revisar eso, pero no importa. Es un detalle. Un detalle no menor, pero importante. Bueno, y con esto, sí, bueno, hay otras discusiones que después las van a tener más que nada con Lucía, son más prácticas. Con esto digo, por lo menos barrimos todas las cuestiones indispensables que creemos que tenemos que manejar de Fourier, chicos, chicas. Obviamente, traten de leer el material, sobre todo el capítulo de Fourier, leanlo completo, porque en el otro, como si se dio cuenta Alejandrina, están un montón de elementos que necesitamos que reincorporen o que incorporen para poder hacer fluido el camino, el tránsito sobre Fourier, si no es muy cuesta arriba, si nos cuesta reconocer, si les cuesta reconocer cuándo una función es periódica o no,
estamos muy atrás y meterse en el de Fourier con esos déficits hace que cueste mucho. Una vez que hagan las actividades sugeridas que proponemos, que las resuelvan con Lucía, recién ahí les pido por favor que me hagan las consultas o que busquemos, o que en el espacio de consulta tengan las dudas, porque necesitan llevar esto a la faz práctica para terminar de darle sentido. Necesitan esa instancia práctica, es indispensable acá, porque es un montón de cosas que nosotros le hemos dado en forma muy resumida, pero para terminar de darle sentido necesitamos sentarnos con el cuaderno, el lápiz y empezar a hacer las cuentitas. Y cuando uno termina de hacer las cuentitas, ahí se va dando cuenta de un montón de las cosas que estuvimos hablando acá y va dándole sentido a un montón de las cosas que parecía que estaban descolgadas. Así que les pido que se tomen con calma, que lean el material, que vayan anotando las dudas, que cuando vayan con Lucía resuelvan y pregunten las dudas, y después de ese proceso hacemos la consulta, si quieren sin problemas, una consulta, las consultas que le parezca, sobre las dudas que le hayan quedado. ¿Está bien? Sí, Santiago, tengo una consulta. O sea, Sí. esta parte teórica, en el final, ¿vamos a tener así una parte escrita teórica o No, va a ser todo más resolución? La parte de Fourier, en términos de unidad o punto de unidad, serie de Fourier, va a ser resolver, encontrar el desarrollo de serie de Fourier de una función determinada. Pero vas a ver que nosotros la semana que viene, cuando discutamos ecuación de derivadas parciales, hay un montón de desarrollo de Fourier para resolver las ecuaciones de derivadas parciales. Entonces, si bien no vamos a ver específicamente defina serie de Fourier, defina teorema 1, teorema 2, un verdadero o falso, necesariamente, para la parte de ecuación de derivadas parciales tiene que terminar de hacernos el clic en la cabeza, de meridianamente comprender el trasfondo de lo que estamos discutiendo para poder darle sentido a lo que vamos a discutir. Si no, va a ser todo chino básico. Por eso, les digo, si bien no le vamos a pedir que nos definan serie Fourier, teorema 1, teorema 2, teorema 3, si no lo entendemos, no vamos a poder entender lo que viene. ¿Está? Claro, sí, está bien. Bien. Bueno. Por mí quedan un montón de cosas, pero tampoco quiero agregar mucho más, un rato que estamos. Lo esencial o lo mínimo necesario o lo que nosotros vamos a evaluar está discutido en estos dos encuentros de ayer y de hoy. Como le dije a Alejandrina, el problema del examen final va a ser un problema parecido al que discutimos recién sobre el x cuadrado. Puede tener otro contexto, pero en el fondo va a ser siempre resolver o encontrar el desarrollo de Fourier de una serie y probar que, o estudiar o analizar que converge sobre esa función. Y dar las condiciones teóricas que debe satisfacer, o qué condiciones debe satisfacer la función para que esa sucesión o que esa serie converja sobre ella. ¿De acuerdo? Por mí nada más. Cualquier cosa, ya nosotros nos vemos el martes para empezar el otro tema. Y el miércoles tienen la práctica de Fourier con Lucía. Profe, Sí. una pregunta. ¿Puede aparecer alguna función que no sea par ni impar? Sí. ¿O que sea una mezcla de Sí, ambas? probablemente, claro, probablemente entonces tengas el desarrollo completo, pero ahí va a tener el B sub k y la sub k, o sea, va a tener todo. De hecho, una función que no es par ni impar puede ser Raíz de X. creo que una habíamos visto, ¿cuál decías vos? Raíz de X. Raíz de X, lo que pasa es que raíz de X... Y a la X. Y a la X, puede ser. Sí, puede ser cualquiera, porque cualquier función la puedes hacer periódica. Sí, a la X, raíz de X, sí, cualquier cosa. Porque toda la puedes hacer periódica, porque vos la definir periódica. Raíz de X la puedes hacer periódica entre 0 y 2pi, ¿no? Y obviamente definiendo la función, bueno, raíz de X va a tener un problema, porque no la puede hacer periódica en reales, ¿te das cuenta? Porque la raíz de X no la puede hacer negativa. Ahí yo diría que raíz de X no vamos a ir sobre esas funciones. Va a ir sobre funciones que las pueda hacer periódica en todo reales, para no trabajar con sobre restricciones extras. Entonces la E a la X sí la puedo hacer periódica entre menos pi y pi, por ejemplo, perfectamente. Y esa no es par ni impar. Entonces ahí vas a tener las dos cosas, senos y cosenos. Ok, ok.
Van a ver después, si tienen ganas o tiempo, es muy fácil en GeoGebra, escribir la formulita para hacer la serie Fourier. Si quieres después me dice una consulta, les muestro cómo hacerlo, es muy fácil y con eso tienen un buen soporte como para empezar a jugar un poco y terminar de asimilar bien el concepto. Cualquier cosa después lo vemos. Bueno, ¿algo más? Nada más, chicos, chicas. Nos vemos el martes entonces. 13:30. Santiago, gracias. No, de Chau. nada. Nos Chau, vemos. Nos vemos el martes, profe. Chao. chau. Profe, Sí, yo quería consultarle, del recuperatorio, ¿va a haber una consulta o algo? Porque hay un ejercicio que todavía me apenas, sigue dando vuelta. apenas estén las notas, sí vamos a hacer una consulta, probablemente el viernes. Listo, profe, gracias. Listo, chao. Chao. ¿En inglés, Luqui? Sí, pero no funciona el micrófono ni la cámara. ¿De qué computadora? Y de la tuya, ¿De la mía o la de Malena? Oh, de Luca, la Malena. ¿cómo no te funciona la cámara?